diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque nació nuestro Salvador. Gracias porque nació el Rey de Reyes, el Emanuel, que vino con este propósito de encarnarse y de morir en una cruz. El nacimiento tuyo fue el propósito de ofrendar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por este gran amor que tú has demostrado. Gracias, Señor, porque hiciste hombre, viniste a esta tierra con este deseo, con esta demostración de tu gran amor hacia nosotros. Cuánto amamos, Señor, todo lo que has hecho por nosotros. Cuánto te amamos. Que nuestro amor pueda ser cada vez más evidente, Señor, en nuestras vidas, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Dios prometió un Salvador a este mundo, y allá en las puertas de Belén, allí cuando la creación comenzaba, Dios ya había prometido el Salvador. En Génesis 3:15, ustedes pueden ver allí, cuando Dios le prometió a Adán y Eva este Salvador, diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí este pasaje nos muestra allí que Dios había prometido ya a la mujer que de su simiente iba a venir el Salvador, y que contendería con el enemigo de todas las edades, que es Satanás, y que allí le iba a dar un golpe mortal, y ese golpe mortal que iba a dar al enemigo iba a ser en la cruz del Calvario, y allí este enemigo iba a ser derrotado, y el Señor venía para librar totalmente al ser humano del pecado. Entonces, a lo largo de toda la Escritura, nosotros vemos estas profecías que Dios fue anunciando de aquel Redentor, del Mesías. Vemos que nacería de la familia real de Judá. Allá en Génesis capítulo 49 nos dice esto. También que sería como el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18, 15 al 19. También que vendría del linaje de David. Este está en 2 de Samuel capítulo 7, 8 al 16. Que nacería de una virgen.
Esta profecía está en Isaías capítulo 7, 14, que nacería en Belén. Y esto nos dice en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Mesías vendría también para sufrir. Y esto está en Isaías capítulo 53. Y finalmente, la profecía nos dice que Él establecería un reino, y este está en el Salmo 2, en Isaías 11, en Zacarías 14. Entonces, nosotros vemos a lo largo de toda la palabra de Dios que Dios iba a mandar al Redentor, que Dios iba a mandar al Salvador de este mundo. Los 4 evangelios que nosotros tenemos aquí en las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos muestran allí un cuádruple imagen del Señor Jesucristo. Cada evangelio presenta a Cristo de una imagen. El evangelio de Mateo, el propósito del Espíritu Santo de guiar a Mateo era mostrar al pueblo judío que el Mesías era, ¿qué? Rey. Era rey. El rey de reyes. Y allí, como dijeron los magos, ellos dijeron allí en el 2.2, Mateo 2.2, ¿dónde está el rey de los judíos? Pues su estrella la hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este rey es el Mesías prometido. Allá en el Evangelio de Marcos nosotros estudiamos que aquí es presentado como el siervo de Jehová. Ese rey no vino como un rey, él vendrá en su segunda venida, vendrá como un rey, vendrá a reinar. Pero dice la palabra de Dios que como siervo él iba a venir. Él venía a corregir lo defectuoso que trajo el pecado en la vida de los seres humanos, todo el desastre, la calamidad que el pecado trajo a la vida del ser humano. Él a través de toda esa asistencia que Dios demostró su amor, pero sabía que no podía alcanzar el favor de los hombres sino hasta que Él muriese en la cruz. Aquel siervo, dice, se hizo, aquel Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y su servicio que Él hizo fue hasta la muerte y muerte de cruz. En el Evangelio de Lucas enfatiza la humanidad del Hijo de Dios. Allí es mencionado una y otra vez el Hijo del Hombre. Él conoce, Él entiende nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Él tomó forma humana. Y esto se llama la encarnación, pero sin pecado. Él no tuvo pecado. Y el Evangelio de Juan allí nos muestra su divinidad. Él es el Hijo de Dios. Bueno, quisiéramos entrar ahora en este pasaje de Mateo capítulo 1, que nos habla de lo que es la Navidad. Y acá vamos a mirar de una forma sencilla los fundamentos bíblicos que nos dan en cuanto a lo que significa la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Y es mi deseo y oración que Dios pueda tomar esta porción de su palabra y pueda hablarnos a nuestro corazón. Primeramente, si no has creído en Cristo, venir a Él y decirle: Señor, tú eres ese Salvador que necesita mi alma. Y recordar la Navidad con entendimiento, con sentido, ¿no? Como mucha gente no lo hace en estos días, ¿no? Pero también vamos a ver algunas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Allá en el capítulo 1, 18 comenzamos, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. El nacimiento, hemos tomado este título para este sermón, el nacimiento del Rey. El nacimiento de Cristo es el Rey de Reyes vino a esta tierra. Y dice aquí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Acá se trata de un nacimiento milagroso. Esto es algo providencial, es algo, el poder de Dios obró en la vida de esta jovencita que era virgen, y la palabra virgen significa que no había tenido relaciones íntimas con ningún hombre,
fue concebida, dice allí, de un niño. La palabra virgen es partenos en el griego. Y esta palabra significa una mujer que nunca tuvo relaciones con un hombre. Y es la palabra hebrea alma, que también iguala al mismo griego partenos, que significa una señorita, una virgen de edad para casarse, pero no casada. Pero acá las Escrituras nos dice en el versículo 19, José su marido, como era justo. O sea, José era el marido. ¿Y cómo puede ser, ¿no es cierto?, ¿no?, que sea el marido y no esté casada? Bueno, vamos a tratar de entender lo que es las costumbres judías en cuanto al casamiento. El casamiento judío llevaba tres partes. Primeramente, los padres, muchas veces de familias judías, en muchos casos amigos de familias, decían, ¿no?, ¿qué te parece si tu hijo, y muchas veces eran niños, ¿qué te parece si tu hijo no se casa con mi hija? Y allí había ya un compromiso y ellos aceptaban, las familias aceptaban. Estos niños, sin saber, ya estaban comprometidos. Entonces, llegaba la edad en que ellos tenían ya la edad para casarse y decían, bueno, ¿por qué no efectuamos el casamiento? Y allí la jovencita, ella podía decir, no estoy de acuerdo. Qué bueno. Ella podía decir, no me gusta este hombre para mi esposo. No quisiera que él sea, no es mi tipo, como dicen, ¿no? Entonces, ese era el momento y respetaban la decisión. ¿Se acuerdan cuando allá Abraham que mandó a su siervo, dice, a buscar esposa para su hijo Isaac, y allá se encontró, dice, con Rebeca, y él oró, Dios, dame dirección y que pueda encontrar, y encontró a Rebeca, que empezó a darle allí todas las cosas para los camellos, y se fue y le dijeron, vengo a buscar una esposa para mi señor, dice, el hijo de mi señor. Entonces allí le preguntaron a Rebeca, ¿quieres tú ir con él? Y ella que dijo, vamos, sin conocerlo, sin haberle visto jamás. Entonces, acá vemos que esta era la parte que se llama primeramente el compromiso, donde las partes, las familias se ponían de acuerdo. Después, cuando ya era el tiempo que ella ya tenía edad físicamente para casarse y él también, bueno, allí se llamaba el desposorio. Y esto en hebreo es el kiddushin. Y estuve mirando lo que sería más o menos el desposorio en nuestra época, ¿no? Sería el casamiento civil. Sería el casamiento civil. Lo que pasa es que muchos hoy en día en el casamiento civil ya se van y viven juntos. Pero en lo que pasaba en el desposorio, ellos no vivían juntos y pasaba 6 meses a un año. De 6 meses a un año. Y ese era el periodo donde el novio, o el esposo en este caso, el esposo, iba a preparar la casa. Y la novia, después vamos a hablar de esto, ¿no?, preparaba su ajuar. ¿Y qué ajuar? Se llenaba de joyas y se embellecían por todos lados, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me casé un 7 de diciembre por civil y el 9 por iglesia. Ya estaba casado el 7, pero me fui a visitar a mi esposa por civil en su casa. Después me volví. ¿No es cierto?
el 8 justo el día de la Virgen, ¿no? Y ahí el 9 recién nos casamos por iglesia, ¿no? Entonces, pero esto no era que pasaba un día o 2 días, esto pasaba un año. Esto se refería al desposorio, y allí él, como dijimos, se iba a preparar lugar en la casa de su padre, y allí la Virgen permanecía en su casa. Muchas veces, a veces ocurría esto, que él fallecía, y se llamaba una virgen viuda. Una virgen viuda. Imagínense, ¿no? Interesante. Tenemos que entender el concepto que aquí las Escrituras nos dicen. Después llegaba el tiempo cuando era la boda propiamente dicha, y era el sarquifín. Este era el casamiento. Bueno, en el desposorio había allí, se entregaban las dotes. La familia del novio entregaba las dotes a la familia de la novia, y muchas veces a los invitados, venían invitados del novio, y también había regalos, dice las Escrituras. Y cuando iba a venir, pasado el año, venían las bodas, él se vestía como un rey. Él se vestía, hasta en muchos casos, dice, hasta traían coronas, si eran bastante adinerados. Y se vestían de arriba abajo. Imagínense la novia, o la esposa en este caso, ¿no es cierto? ¿No? Todo su vestido con alhajas y joyas, que en muchos casos eran de los familiares, pero en otros ella hasta pedía prestado a sus amigas. Y las Escrituras nos dicen que ella estaba ataviada allí como esa hermosa prometida, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Allí en Apocalipsis 21:2, dispuesta como una novia ataviada para su marido, ¿no? En Jeremías 2:32 dice ese momento del casamiento, ninguna novia, ninguna esposa en este caso podía olvidarse de ese momento. Dice, olvídase la virgen de su atavío, o la desposada de sus sartales, dice. O sea, jamás podía olvidarse de ese momento, ¿no? Cómo ella iba vestida. Bueno, todo esto ustedes ya se van imaginando, ¿no es cierto? Que es figura de Cristo con la iglesia, ¿no? ¿Qué figura aquí vemos? Pero dice las Escrituras que María estaba desposada con José. Y allí la Escritura nos dice que este compromiso ya se había hecho. Este compromiso en muchos casos se hacía delante de sacerdotes, delante de autoridades. Hasta en tiempos remotos se firmaba que ella estaba desposada. O sea, era la esposa y él era el esposo, pero no convivía. Entonces, imagínense el dilema allí. José, en este dilema que las Escrituras nos dicen allá en el libro de Lucas, que María fue a visitar a su prima Elizabeth. Ahí en Lucas capítulo 2 nos dice esto, que fue a visitar a su prima Elizabeth, y ya el ángel le había anunciado a María que iba a concebir por medio del Espíritu Santo, y dice que cuando llega allí María, Elizabeth, que estaba embarazada, dice que el niño se conmovió, se movió, dice. Y allí Elizabeth dijo, no, la madre de mi Señor viene a mí, dice, ¿no? Entonces, después de 3 meses de estar allí con Elizabeth, las Escrituras dicen que ella regresa, el hijo se encuentra con él. Y acá viene lo que dice las Escrituras en el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Lo que habrá pasado por su mente, ¿qué habrá pasado en su mente? Pero hay algo aquí tan interesante que las Escrituras nos dicen y que no sé si les llama la atención a ustedes, ¿no? Un caso de tremenda situación así
¿cómo se habrá sentido este hombre? Uno diría, no sé, un hombre tal vez rompería allí todo formato, ¿no es cierto? Y pegaría un grito y alguno diría, ¿cómo me vas a hacer esto? Y no sé, ¿no? Pero Dios escogió a este hombre. Dios levantó a esta mujer y a este hombre. Eran hombres, un hombre y una mujer piadosos. Eran santos hombres de Dios. Fíjense con qué tranquilidad. Las Escrituras dicen que era un hombre justo. Esto significa que era un hombre correcto, honesto, con una buena moral. Allí no había ni siquiera una maldad en su corazón que pudiese siquiera estar considerando tal vez alguna maldad en hacer aquella que le había hecho esta cosa, ¿no es cierto? ¿No? Sino que él dice que él pensando cómo dejarla secretamente. ¡Qué piedad de este hombre! Pero es interesante pensar también esto, ¿no? ¿No le habrá contado María? ¿No le habrá dicho María? Que no dice las Escrituras esto, pero no le habrá dicho tal vez María, el ángel me habló, el ángel me anunció, que este hombre, vemos allí en esa situación, ¿no es cierto?, en ese dilema, que las Escrituras dice que él quería dejarla secretamente, primeramente porque no quería infamarla, y Dios, como dice las Escrituras allí en Gálatas 4:4, ¿no? Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Y las Escrituras nos dice, venido el cumplimiento del tiempo, el tiempo en que Cristo llegó fue el tiempo exacto, el tiempo preciso, que Dios lo había determinado. El Imperio Romano dominaba en ese entonces. El idioma que se corría en ese entonces era el griego koiné. Todos hablaban el griego koiné. Y allí no había problemas de idioma. Entonces el gobierno romano tenía plena autoridad en todo sentido. En este entonces, si María hubiese quedado embarazada en el tiempo antiguo, la ley decía, debía ser apedreada. Debía ser muerta ella y aquel con quien tuvo relación. Entonces, la Biblia dice que en este entonces no tenían esa autoridad los judíos. Entonces, José, allí, muy probablemente, este hombre era un hombre piadoso. La Biblia dice en Isaías 28:16, el que cree, no se apresure. En Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pidiendo la dirección de Dios, la ayuda de Dios, no se enloqueció, sino que Él allí se sujetó al Señor y el Señor allí le respondió. ¡Qué respuesta, no! ¡Qué respuesta de Dios a este hombre fiel! Allí le dice el Señor, en sueño y pensando en el versículo 1:20, Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Estos hombres piadosos conservaban sus genealogías, pensando que aún ellos pudiesen recibir dentro de sus familias al Mesías. Por eso aquí les dice expresamente el ángel, hijo de David, recuerda. Y allí vemos cómo José quedó totalmente convencido, ¿no? Y al levantarse del sueño, dice las Escrituras, no tuvo ningún problema en recibir a María por mujer.
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, sin dudar, allí José tomó a María por mujer. Y allí se produjo, ¿qué? Bueno, acuérdense, las bodas. José no tuvo problema. No dice esto en las Escrituras, pero ¿se acuerdan que había 3 pasos las bodas judías? Primeramente era el compromiso entre familias. Concertaban allí los hijos. Segundo era el desposorio. Y tercero era la boda. Entonces, allí se habrán llevado todos los preparativos. Nadie podía pensar mal de María. Nadie siquiera podía imaginarse nada en contra de María. Él la tomó como su esposa. Pero la Escritura pone mucho énfasis en esto. En aclarar muy enfáticamente, dice acá, ¿no? En el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Dice, ¿qué? Hasta que nació el niño. Hasta. Aclara aquí. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, primero, y le puso por nombre Jesús. O sea, allí él la recibió como su esposa. Y hasta que ese niño no nació, allí él no la recibió en el sentido íntimo a su esposa. Después María, dice las Escrituras, tuvo más hijos, tuvo 4 hijos varones, tuvo mujeres, más de 2. O sea que María dio a luz después. Vemos cómo a veces la Iglesia Católica ha tratado de deificar a María, cosa que la Escritura no nos dice. Por ejemplo, ha llegado a decir hasta Madre de Dios. La Escritura nunca dice esto, que María haya sido Madre de Dios. Si fuese Madre de Dios, sería que María estuviese mucho más arriba de Dios, ¿no es cierto? Pero las Escrituras nos habla que María fue la madre de Jesús. Jesús en su humanidad. Entonces, vemos aquí que el ángel le habla allí a José y le dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el versículo 23 dice, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay 4 nombres que se le dan en este pasaje que hemos estudiado al Señor Jesucristo. Jesucristo, allí en el versículo 1, del versículo 18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Después vemos allí en el versículo 16, también dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y este versículo 23, donde dice Emmanuel. Todos estos nombres tienen significados. Y acá el nombre Jesús viene del hebreo Josué, que también viene del nombre Oseas, que significa Jehová es salvación, o Jehová es el Salvador. En el hebreo, Jehová es el Salvador, Josué. Y en el griego, Jesús significa Dios o Jesús, o Dios es nuestro Salvador. Ese es el Salvador. Jesucristo vino con este propósito. Y la Navidad significa esto, que el niño que iba a nacer venía a morir por nuestros pecados. Él venía a sufrir en la cruz para salvarme.
para rescatarme del pecado. ¿Cuánta gente hoy en día yo no tengo nada en contra del pesebre, que hagan todo lo que quieran, me gusta ver los pesebres de todos los tamaños habidos y por haber, ¿no? Pero una cosa es hacer el pesebre y otra cosa es ir a adorar un pedacito allí de yeso con pintura y decirle y pedirle allí a ese pedazo de yeso. Y mucha gente opta por esto porque ese yeso no le puede contestar. Ese pedazo de piedra o lo que sea no le puede hablar. Y mejor que no me hable, ¿no? Porque si me llega a hablar y me llega a decir lo que yo soy y cómo ando y qué es lo que hago. Pero la Escritura nos dice otra cosa, que el niño que iba a nacer venía con este propósito, venía a morir por nuestros pecados. Las Escrituras nos muestran que Cristo fue clavado en una cruz para salvarme. ¿Salvarme de qué? ¿De qué necesito ser salvado? Bueno, la Biblia nos dice que tú y yo somos pecadores. ¿Reconoces que tú eres un pecador? ¿Admites que tú eres una pecadora? Bueno, si no reconoces, allí están los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos me muestran allí que yo los he transgredido, yo los he desobedecido una y otra vez. El primer mandamiento de Dios dice en las Escrituras, no te harás imagen. El segundo mandamiento de Dios dice, no te harás imagen de Dios, de ninguna cosa creada que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, no te hagas imagen, no las honres, no la consideres, no le pidas, no vayas hacia ella. Este es el mandamiento de Dios. Allí el ser humano, cuántos ídolos se hacen de imágenes de hombres, de imágenes de mujeres, y van detrás de ellos. Después sigue los mandamientos, dice, no dirás falso testimonio, has mentido, no tocarás, no robarás, no hurtarás, no codiciarás, no adulterarás. Las Escrituras me muestran que yo necesito a ese Salvador, tú eres un pecador. Y bueno, uno dirá, pero si soy pecador, ¿y qué? ¿Qué me va? A mí no me interesa. Como dice allí en el cigarrillo, ¿no? Miren, allá en Argentina, no sé acá, ¿no? Pero allá en Argentina ya está llegando, en el Uruguay solía haber, ¿no? Las cajitas de cigarrillos con dice, miren, no fume porque trae cáncer. Y del otro lado aparecen las figuras de lo que trae el cáncer. Y traen algunos con cáncer acá, otros con oxígeno, otro acá, abierto acá. Es terrorífico, pero igualmente no le interesa, ¿no? No le importa. Al ser humano no le importa pecar. Lo que sí después, las consecuencias que le vienen por el pecado. Entonces la Escritura dice, hay una consecuencia por el pecado, y el pecado trae muerte. Y la muerte es esto, no solo que algún día vamos a morir, sino que la muerte es condenación. Es ir a pagar por la eternidad, por la eternidad. Y no, eternidad significa sin fin. Uno dice, bueno, estoy enfermo, pero tengo esperanza, vamos a salir. No tengo trabajo, pero tengo esperanza, vamos a conseguir trabajo. O ahora me va todo mal, pero tengo esperanza, vamos a salir adelante. Pero en la eternidad, en la condenación, ya no hay más salida. Ya no hay más esperanza. Es pasar la eternidad sin Dios, el fuego eterno, la condenación eterna. Bueno, ese es el castigo. Pero hay una buena noticia. El Salvador vino. Cristo Jesús vino a esta tierra y murió por tus pecados, pagó por tus pecados. Tú no debes pagar ninguno porque Él ya lo pagó en la cruz. Y la cuarta noticia es esto. Él te invita a venir a Él y decirle, Señor Jesucristo, yo creo en ti, perdóname de mis pecados. Tú moriste en la cruz del Calvario. Que bueno,
que en esta Navidad puedas venir a ese Salvador y creer en Él. Él te invita a venir y reconciliarte con Él, y Él saldará todos tus pecados, ni uno solo quedará allí para hacerte recordar, sino que Él va a perdonar, y tú serás, como dice las Escrituras, justo delante de su presencia. Pero no quiero terminar sin otra ilustración que la Biblia nos habla aquí en cuanto a los magos. Antes de entrar en los magos, quería recordarles allá en Lucas capítulo 2 cómo siguió la secuencia del nacimiento del Señor Jesucristo. Allá en Lucas capítulo 2 dice en el versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, y por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Sucedió después de esto que estuvimos leyendo allí, viene el alumbramiento, viene el Salvador. Y volvamos a Mateo para ver este pasaje en cuanto a los magos. Y a veces hay una confusión en cuanto a esto, ¿no? A veces en el pesebre se le pone para adornar, ¿no es cierto? Se le pone a los magos también. Y como mucha gente cree que los magos llegaron en ese momento también, y que la estrella llegó en ese momento. Pero no, pasó mucho tiempo, y algunos dicen que pasó hasta cerca de 2 años, para que apareciesen los magos. Y vamos a ver, allí en el capítulo 2 de Mateo, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y acá vemos el complot que tramó Herodes. Dice allí en el versículo 7: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo
de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Acá vemos cómo este hombre se vistió de hipocresía, se vistió de falsedad. Él provenía no de una familia judía, sino eran idumeos. Allí él ya había tenido en su corazón de que cualquiera que pudiese tener el deseo de quitarle del trono, aún a sus propios familiares, él los mató. Entonces aquí no le costaba nada proseguir también de la misma forma. Entendemos por medio de las Escrituras que el Señor Jesucristo, después de los 8 días, fue circuncidado. Después de los 40 días fue presentado allí en el templo, y María tenía que seguir las purificaciones que dice la ley también. Y allí las Escrituras nos dicen el tiempo que pasó. Allí Herodes, cuando manda matar a los niños de 2 años para abajo, las Escrituras nos muestran que estos magos, que los nombres no están en la Biblia, es todo una tradición, los nombres que le pusieron Melchor, Gaspar y Baltasar, y que también el Baltasar era morocho, ¿no? Nadie sabe nada. Por allí un hombre encontró un cráneo y otro encontraron 2 más, y los pusieron en la catedral de Colonia, en Alemania. Y allí, por supuesto, el mundo, el país le adora también. Van y adoran un pedazo de cráneo. Y lo interesante es esto, ¿no? Que estos hombres, la palabra mago significa, no eran reyes, sino que eran sabios. Y muy probable que eran persas, venían de Babilonia, o sea, hoy sería Irak, antiguamente Persia, eran medos persas. Y venían guiados, dice, por... ellos estudiaron las Escrituras, allá en Daniel capítulo 9, nos habla ya de las profecías del Mesías que habían de venir. Y entendemos que los judíos también estuvieron por Babilonia, y ellos hablaban del Mesías. Entonces estos hombres, vemos como dejaron allá su tierra natal y vinieron buscando allí, guiados por la aparición de la estrella. No se sabe nada en cuanto a qué era esta estrella. Podía haber sido un planeta, pero la providencia de Dios los guió a estos hombres. Bueno, acá hay una enseñanza, ¿no? Uno muchas veces dice, ¿no? Bueno, nadie cree en Dios y parece que estamos solos. Parece que todo lo que uno habla es estéril y uno tira en tierra seca la palabra de Dios. Pero no es así. No es así. Hay en lugares recónditos, hay en muchos lugares gente que tal vez no es mencionada, nombres que no sobresalen en este mundo, pero gente que cree en el Señor. No todo el mundo aparentemente no cree, hay gente que sí cree, hay gente que sí está comprometida con Dios, hay gente que sí está dispuesta a sacrificar todo por la causa de Dios. El mundo sigue, ciertamente, la Biblia dice, ¿no? Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ella. Y angosto y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Pero hay. Las puertas del cielo se han abierto y se siguen abriendo para muchos que han creído en el Señor Jesucristo, como estos magos que vivieron en lugares oscuros, allí de incógnito, aparecieron con una sabiduría de Dios.
Qué lindo, ¿no es cierto? Qué bendición. Pero también vemos acá, cuando llegan estos hombres, y muchos dicen que eran 3, bueno, allí salen por los regalos que le ofrecieron, oro, incienso y mirra, ¿no es cierto?, ¿no? Pero ustedes ven que dice que cuando llegan estos hombres, allí toda Jerusalén fue perturbada. Toda Jerusalén se conmocionó. Y muchos dicen, muchos estudiosos, correcto, ¿no es cierto?, que no eran simplemente 3, era una caravana. Y era una caravana que impresionaba. Algunos dicen 12, otros dicen 15. O sea, impresionó. Todos quedaron turbados, quedaron impresionados. Y allí esta palabra turbados era un temor, una perplejidad, un temor tuvieron, ¿no? Y tanto es que Herodes dice, allí en el versículo 7, Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo y de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Entonces, cuando no volvieron, dice en el versículo 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero dice que Herodes, primeramente, indagó en qué lugar, allí en el versículo 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. Herodes convocó al Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Eran como el consejo, sería como el consejo de acá, de Paraguay, el consejo el Congreso, el Congreso, senadores y todo eso, ¿no? Bueno, eran gente conocedora, sería como la plana mayor del Estado, ¿no? Y el Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos, eran gente que conocían las leyes. Y allí le dijeron ellos dónde iban de nacer: en tal lugar van a nacer. ¿Cuántos fueron a Belén? ¿Quiénes fueron a Belén? Para adorar al rey. Los pastores. Bueno, los pastores fueron los magos. Acá dice la Escritura que mucha gente, esta gente conocía las Escrituras. En Belén de Judea van a ser, en Belén. Yo he visto gente que conoce las Escrituras. Así, la sabe, conocen, escuchan la Escritura, saben de la palabra de Dios, pero no la creen. No creen ni nada. No se le mueve ni un pelo, como dice, por ellas. Citan, hasta pueden mandar por mensajes. He escuchado de boca de borrachos, he escuchado por boca de drogadictos y drogados recitar la palabra de Dios. He escuchado en los colectivos una y otra vez el plan de salvación y después salir a pedir dinero. Conocen las Escrituras, pero no tienen la gracia de Dios. Tanto engaño, ¿no es cierto? Como esta gente, vemos allí tan cerca de las cosas de Dios, pero tan alejados.
del conocimiento de la verdad. Con tanto conocimiento de las Escrituras, mientras que en su corazón no tienen gracia de Dios. Mientras que en su corazón son piedras. No son conmovidos, no tienen ningún sentimiento de culpa, no tienen ninguna indignación por el pecado, no tienen ninguna convicción de lo que hacen que está mal. Conocen la Biblia, pero le entran por acá y le sale por allá. ¿El Espíritu de Dios no les habla? ¿No le está hablando a su corazón? ¿No le está convenciendo de su pecado? Sí, pero hacen caso omiso. No quieren oír. Se han endurecido sus oídos y sus corazones. Pero vemos aquí que estos hombres vinieron, en el versículo 9 dice, capítulo 2, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿ante quién? ¿Ante María? ¿Ante la Sagrada Familia, como dicen? Dice acá, se postraron, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué ejemplo vemos aquí en las Escrituras? ¿Qué ejemplo de adoración? La verdadera adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos kilómetros habrán viajado esta gente? ¿Cuántas molestias? Cuando vamos al Uruguay, no sabemos cómo sentarnos ya. Y los hermanos que van en el colectivo, a veces me tocó ir en colectivo, 27 horas. Estamos ahí. Pero imagínense, ir en camello, no sé, creo que eran camellos, ¿no? Ir en camello allí. Esas incomodidades, esas fatigas, el tiempo que tardaron. Bueno, cuando uno va en colectivo, hay una parada acá si quieren comer, ir al baño, se refrescan un poquito. Pero ¿qué parada había allá en el desierto? ¿Qué parada? El oasis, ahí. No había nada, habían peligros. Pero más que esto, nada de esto les movió a desistir. Ni siquiera ellos vieron ningún milagro. Ni siquiera ellos conocieron nada de las enseñanzas. Y acá nos muestran, ¿no? Cuando Dios toca el corazón, no hay nada que les pare. ¿Cuántas excusas pone el ser humano? ¿Cuántas mentiras pone el ser humano por venir a Dios? ¿Cuántas mentiras pone el ser humano que se llaman excusas? Pero aquí vemos cuánto sacrificio ellos pusieron por el bien de sus almas. Cuántas obligaciones allí dejaron de lado por seguir a Jesús. ¿Cuánto te cuesta tu fe? No vemos una fe en las Escrituras aparte de ese hombre que estuvo colgado en la cruz. Cuando vio al Señor Jesucristo allí, indefenso, sin poder, sin hacer milagro, y el hombre que estuvo allí al lado de él le dijo, Señor, le llamó Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estos hombres es de la misma fe. ¿Tienes tú esta misma fe
por este Salvador que vino a salvar al mundo. Al mundo. Él vino a salvarte a ti. Tú estás llamado por Él. Dios te llama. Tú has venido a este lugar porque Dios te está buscando una vez más. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Cristo Jesús, todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Qué tierno es nuestro Salvador. No viene para condenarte. No viene para recriminarte y mostrarte toda tu pecaminosidad. Él te ama. Él quiere salvarte. Él quiere que tú tengas esta fe que tuvieron José y los magos, los pastores. No quiere que sigas con conocimientos, llenarte tu cabeza con tantos conocimientos y no reacciones. Ven a ese Señor Jesucristo. Un solo versículo de las Escrituras que tú conozcas te hace culpable delante de ese Dios, al cual algún día tú darás cuenta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que creas en su Hijo Jesucristo y serás salvo.